Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 37 de este curso, titulada Rezar y repetir. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Algunas personas cuestionan que nosotros los católicos recemos el rezo del Santo Rosario, por ejemplo, repitiendo palabras o oraciones que ya están hechas. Pues dicen que eso está prohibido por Dios, ya que los que hacen eso los llaman hipócritas, porque la oración con Dios debe de ser personal. Lo que ellos no saben es que rezar y repetir palabras no es contrario a la enseñanza bíblica, siempre y cuando no se haga por vanidad o por compromiso, sino con entendimiento del corazón y dispuestos a darle gloria a Dios, aunque sean oraciones que ya están compuestas. Algunos dicen que Jesús mismo y el profeta Elías prohíben las repeticiones vanas. Y es que en el Evangelio según San Mateo encontramos que Jesús cuestiona la forma de orar de los paganos, que piensan que por repetir palabras van a ser escuchados por Dios, sin tener una conversión real en el corazón y sin el deseo de hablar realmente con Dios. En Mateo capítulo 6 del 7 al 8, Mateo capítulo 6 del 7 al 8 dice: Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por palabrerías van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Palabra de Dios. También el profeta Elías se burlaba de los profetas de Baal, porque gritaban y gritaban y él no les respondía, no les escuchaba nada. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 27. Primera de Reyes 18:27 dice: Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos, les decía: gritad con más fuerza, porque él es Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo o estará de camino, tal vez esté dormido y despertará. Palabra de Dios. Como vemos, tanto Jesús como Elías lo que prohibían y criticaban no era el hecho de repetir palabras o de gritar con más fuerza, sino la creencia de que los falsos dioses, que pensando que hablándoles más a ellos, repitiéndoles cada vez más palabras o gritando con más fuerza, ellos le iban a responder. O sea, era una actitud más que de la boca del corazón, una actitud más que repetir y repetir, una actitud del corazón de decir, tal vez así me va a escuchar, me tiene que escuchar respondiendo tanto. No era realmente una conversión como tal o una necesidad de pedir, sino como un deseo de repetir y repetir por repetir lo que hacían estas personas. Y es lo que el Antiguo Testamento va a llamar palabras inútiles, palabrerías inútiles. Y es que en el Antiguo Testamento se cuestionaba a aquellos que repetían palabras a lo tonto y como si fueran máquinas, pero no por repetirlas, sino porque en ellas demostraban su falta de amor a Dios y su arrogancia. A este tipo de personas la Biblia los llama necios, personas que no hacen caso, que no entienden, que solo hacen las cosas por hacerlo, que repiten y repiten, pero es inútil lo que hacen. En Eclesiastés capítulo 5 del 2 al 3, Eclesiastés 5 del 2 al 3 dice: Las muchas preocupaciones afloran en los sueños y en las muchas palabras la voz del necio. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le aguardan los necios. Palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 10 del 13 al 14, Eclesiastés 10 del 13 al 14 dice: Empieza diciendo necedades para acabar con funesta locura. El necio habla y habla sin control, pero el hombre no sabe lo que va a venir y el remate de todo, ¿quién puede pronosticárselo? Palabra de Dios. Vemos cómo en el libro del Eclesiastés lo que se critica no es tanto el hablar, no es tanto las palabras o el usar palabras repetidas, sino el ser necio, el ser afín, el solo hacer las cosas por buscar algo, por tratar de conseguir algo, porque me vean o porque vean que yo sí estoy haciendo oración o por algo así, pero no porque lo haga de corazón. Así también en el libro de los Proverbios
se nos dice que el que mucho habla no sabe lo que dice y por eso yerra o por eso se equivoca. Proverbios capítulo 10, verso 19, Proverbios 10, 19 dice: el que mucho habla, mucho yerra, quien modera sus labios es sabio. Palabra de Dios. Llega en Proverbios capítulo 17 del 27 al 28, Proverbios 17 del 27 al 28 dice: quien controla sus palabras domina el saber, quien mantiene la calma es inteligente, necio que calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Palabra de Dios. Por lo tanto, como vemos, no es repetir o rezar lo que se condena, sino la conducta de la persona ante Dios, que muchas veces solo lo hace por compromiso o por cumplir, pero en realidad no le interesa tener una buena relación con Dios. Esto siempre es criticado porque una cosa es orar el rezo del Santo Rosario con el corazón, con la gana, con el deseo, con el amor de hacerlo, y otra es simplemente rezar por rezar, repetir palabras por repetir, rezar el Vía Crucis por rezarlo, rezar la coronilla por rezarla, rezar el rosario por rezarla. Eso es lo que cuestiona y eso es lo que critica la Biblia. No es tanto el hecho de rezar el rosario, porque se puede rezar con una actitud agradable a Dios en el corazón, pero si se reza solo por repetirlo, como un necio que repite palabras, entonces no tiene ningún sentido. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar ejemplos de fórmulas de oraciones que ya estaban hechas y que Dios mandó a que se repitieran y que el pueblo de Israel lo sigue repitiendo de generación en generación. En el libro de los Números, por ejemplo, vamos a encontrar una oración que Yahvé le dijo a Moisés que se la comunicara a los israelitas y que la repitieran constantemente para que él los bendijera. En Números capítulo 6 del 22 al 27, Números 6 del 22 al 27 dice: dijo Yahvé a Moisés: comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y que te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Si invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Palabra de Dios. Vemos cómo dice Dios: si repiten esto, yo los voy a bendecir. O sea que repetir no es malo. Lo que es malo es la intención del corazón solo por cumplir. Hagámoslo pues solo por salir del paso. Eso es lo malo y lo que desagrada a Dios, no el hecho de repetirlo. Es más, cuando Moisés y los israelitas lograron salir de Egipto y fueron liberados de la esclavitud de los egipcios, entonaron un cántico a Moisés y este cántico se repitió de generación en generación, se repite en los salmos y hasta en el cielo se repite. Éxodo capítulo 15 del 1 al 21, Éxodo 15 del 1 al 21 dice: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria, caballo y jinetes arrojó al mar, y María les entonaba: cantad a Yahvé, espléndida es su gloria, caballo y jinetes arrojó en el mar. Palabra de Dios. Vemos cómo ellos, alegres de haber sido liberados, entonaron este cántico, armaron este cántico y lo iban entonando de generación en generación. Cantad a Yahvé, espléndida su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Una gran alegría por ellos. Es más, nos va a decir el libro del Apocalipsis que hasta en el cielo se rezaba ese cántico que había hecho Moisés y Miriam al haber sido liberados de la esclavitud egipcia. En Apocalipsis capítulo 15, verso 3, Apocalipsis 15, 3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero es tu proceder, oh Rey de las naciones. Palabra de Dios. Vemos cómo en el cielo también se cantaba el cántico de Moisés ya. O sea, es increíble cómo una oración compuesta aquí en la tierra se canta en el cielo. Es grande esta misericordia de Dios. Es más, los israelitas tienen una oración que es muy famosa y que aún el día de hoy se sigue repitiendo, y es la oración del Shema Israel, del Escucha Israel, que se repite y es solemne para ellos y lo siguen haciendo de generación en generación, todos los días. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios.
Vemos cómo esta oración del Shema Israel, Dios se las dio a ellos y ellos la siguen repitiendo, y hoy en día se sigue repitiendo porque no es mala ante Dios, porque es una oración que le agrada a Dios que repitan palabras. Lo malo es la intención del corazón, como hemos dicho. Es más, algunos cantos repetitivos, como los salmos, por ejemplo, que se repiten de generación en generación y que van repitiéndose de un día a otro y siempre son agradables a Dios. El Salmo 33, versos del 2 al 3, por ejemplo, Salmo 33 del 2 al 3 dice: Dad gracias a Yahvé con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Palabra de Dios. El Salmo 40 del 3 al 4, Salmo 40 del 3 al 4 dice: Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza. Palabra de Dios. Estos salmos, que son salmos normales, que están escritos en la Biblia y que los israelitas repetían constantemente y que se siguen repitiendo. Es más, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Jesús, antes de ser aprendido en el huerto de los olivos o el huerto de Getsemaní, había hecho oraciones con los apóstoles, habían rezado los himnos y los salmos, y después salieron allá al huerto y allá apresaron a Jesús y empezó la pasión. Pero habían rezado los himnos, o sea, los habían repetido, estos himnos que agradan a Dios que los repita uno. Es más, el mismo Salmo 136, dentro del contenido del Salmo, repite varias veces una expresión que es: porque es su eterno su amor. Y es un salmo que está en la Biblia. Salmo 136 del 4 al 7, Salmo 136 del 4 al 7 dice: Al único que ha hecho maravillas, porque es eterno su amor. Al que hizo el cielo con sabiduría, porque es eterno su amor. Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo las grandes lumbreras, porque es eterno su amor. Palabra de Dios. Vemos cómo se repiten oraciones, y eso no es ningún problema contra Dios. Eso le agrada a Dios, que se repitan oraciones o frases que ya están hechas, siempre y cuando uno lo haga con la intención de glorificar a Dios en el corazón. Y aún los apóstoles ya en el Nuevo Testamento invitaban a las comunidades cristianas a que rezaran repitiendo los himnos y los salmos y los cánticos inspirados, y que lo hicieran todos los días si fuera posible. En la carta a los Efesios, capítulo 5 del 19 al 20, Efesios 5 del 19 al 20 dice: Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Y en Colosenses capítulo 3 verso 16, Colosenses 3:16 dice: Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda riqueza, instruidos y amonestados con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Palabra de Dios. En Efesios capítulo 1 del 15 al 16, Efesios 1 del 15 al 16 dice: Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Palabra de Dios. Y en Colosenses 1:9 dice: Por eso tampoco nosotros hemos dejado de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con total sabiduría y comprensión espiritual. Palabra de Dios. Y los mismos Pablo y Silas, esto ya en el testimonio de la primera comunidad cristiana de Hechos de los Apóstoles, dice que cuando estaban en prisión estaban rezando los salmos y los himnos, y todos los presos lo escuchaban porque lo hacían con una fuerza y con un amor a Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 verso 25. Hechos 16:25 dice: Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces ya en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, se cuenta que Pablo y Silas, estando en prisión, estando ellos allá detenidos, estaban haciendo oración, repetían los salmos, los himnos, las oraciones que le agradaban a Dios, y esto era agradable porque inclusive el terremoto no les hizo daño, sino que Dios los protegió porque estaban en oración a Dios, aunque estuvieran repitiendo palabras que ya estaban escritas, como lo son los himnos y los salmos entonados a Dios.
El mismo Jesús inclusive repitió palabras 3 veces, dice el Evangelio según San Mateo, cuando estaba haciendo oración en el huerto de Getsemaní antes de ser apresado para su pasión. Mateo capítulo 26 del 36 y 44, Mateo 26, 36 y 44 dice: Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras de Dios. Vemos cómo Mateo dice que Jesús repitió las mismas palabras por 3 veces, por tercera vez, dice. Repitió las mismas palabras y es seguro que Jesús estaba repitiendo oraciones que ya estuvieran compuestas. Entonces Jesús mismo hacía oración muchas veces espontáneamente, pero también hubo momentos en que usó oraciones que ya estaban compuestas, que ya estaban hechas y que son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús estando en la cruz, en Mateo capítulo 27, verso 46, Mateo 27, 46 dijo: Alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de Dios. Esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se encuentra en el Salmo 22 que tenemos en la Biblia. Salmo 22, verso 2, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Palabra de Dios. Entonces, aún en la cruz, aún estando en la cruz, Jesús usó palabras que ya estaban hechas y tomadas de algunos salmos. En Lucas capítulo 23, verso 46, Lucas 23, 46, Jesús estando en la cruz dijo: Y Jesús dando un fuerte grito dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho esto expiró. Palabra de Dios. Esta expresión se encuentra en el Salmo 31, en los versos del 5 al 6. Salmo 31 del 5 al 6 dice: Sacadme de la red que me han tenido, pues tú eres mi refugio, en tus manos abandono mi vida y me librarás, Yahvé, Dios fiel. Entonces, Dios en la cruz, Jesús en la cruz repitió palabras que ya estaban escritas en los salmos. Aún, es más, San Juan en la visión del Apocalipsis nos dice que en el cielo se repiten oraciones día y noche sin cesar. Una oración que nosotros repetimos en la misa y que le llamamos el Santo. Apocalipsis capítulo 4, verso 8, Apocalipsis 4, 8 dice: Cada uno de los 4 vivientes tiene 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Palabra de Dios. Entonces, como podemos contemplar, la Biblia no prohíbe repetir palabras ni usar oraciones compuestas ya anteriormente, como lo son el Santo Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia, el Santo Via Crucis, el Santo Via Lucis, entre otras más. Lo que la Biblia sí prohíbe es hacerlo solo a manera de cumplimiento y pensando que por hacerlo Dios nos va a oír sin tener una vida digna al momento de hacer las oraciones. Por eso es que nosotros le decimos que recen el Santo Rosario, que recen el Via Crucis, que recen las oraciones. No hay ningún problema, siempre y cuando lo hagan contemplando lo que están rezando, meditando los misterios, contemplando la pasión de nuestro Señor, y entonces encontrarán una oración que le agrada a Dios. Amen. Conozcan y defiendan su fe. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 38 de este curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.